Muy bien, el concepto que veremos ahora será el de hidrostática. Vamos a comenzar primero con unos conceptos, unas consideraciones generales para ingresar luego en el concepto propiamente dicho. ¿Qué podemos decir de la hidrostática? Primero empezar por el nombre, que tiene un prefijo de hidro porque el fluido universal es el agua y el prefijo hidro es para el agua. Pero entonces nos da una idea de qué es la estática del agua, y en realidad es la estática de los fluidos en general, líquidos y gaseosos. Entonces la hidrostática podría ser también denominada estática de fluidos y tener presente que abarca a los líquidos y a los gases. En estas situaciones de equilibrio que vamos a ver se aplican la primera y la tercera leyes de Newton. La primera ley decía que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, entonces el movimiento no cambia. Y la tercera ley de Newton dice que, o también conocida como la ley de acción y reacción, que la acción de A sobre B es igual a la reacción de B sobre A. Tenemos que tener presentes, como les decía, que los fluidos pueden ser líquidos y gaseosos. La siguiente imagen también representa un concepto a tener en cuenta. En esta situación de hidrostática planteamos que la densidad es homogénea en toda la forma del cuerpo. Entonces eso es un ejemplo, ven ahí una llave y un clavo que tienen completamente distintas masas porque están compuestos por distinta cantidad de material, pero la densidad, que es la masa sobre volumen, es igual. Vimos ya por qué es importante, vamos a ver ahora cómo la definimos. Ven ahí en la siguiente imagen que es el cociente entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa. Entonces, ¿cómo se calcula? Primero se calcula la masa, pesándolo en una balanza. Luego se calcula el volumen. La forma más simple es, volviendo también al principio de Arquímedes también, ponerlo en un líquido, como ven ahí en un tubo de precipitado, en un vaso de precipitados, un cuerpo. Ven el volumen de agua que desplaza, pesan ese agua, la densidad del agua es 1, así que ese es el volumen, y luego entonces se realiza la división entre la masa y el volumen. Apliquemos la densidad en un ejemplo. Tienen ahí el siguiente ejemplo, una imagen de un vaso de precipitados con un huevo y agua. En la imagen de la izquierda el huevo está en el fondo y en la imagen de la derecha está flotando. Habrán hecho alguna vez un huevo duro donde cuando está cocido el huevo flota. ¿Por qué? Porque cambia la densidad de la yema y de la clara. Entonces ahí hay un pequeño ejercicio de el volumen del huevo no cambia porque no aumenta de tamaño, o sea, la cáscara mantiene el volumen fijo. La densidad disminuye porque está flotando, o sea, estaba en una situación de equilibrio y ahora tiene una altura en el líquido menor, o una profundidad menor, mejor dicho. Entonces, ¿cuál de esas tres variables es la que se modificó? Bueno, es la masa. Otro ejemplo de densidades y de cómo podemos aplicarla a la vida real es un lago congelado, donde uno podría suponer, bueno, el agua se congela, sí, pero en grandes superficies se congela desde la superficie hacia abajo, porque eso permite, primero, que la densidad del hielo es menor que la del agua, es más liviano, pesa menos, entonces flota. Por eso cuando ponemos un cubito de hielo en nuestro vaso, en nuestra bebida, flota. Entonces ahí es un ejemplo también de cómo la densidad se aplica a la vida cotidiana. El último ejemplo es la presión, donde vamos a ver también que se calcula con una fuerza, que es la fuerza ejercida sobre el área involucrada. Tienen las unidades ahí. Y hay una consideración muy importante que es la ley de Pascal, que queríamos también significarles ahora en este resumen, donde la fuerza de la izquierda por el área de la izquierda, fuerza dividido el área de la izquierda, es igual, si el líquido cumple todas las condiciones de la hidrostática, a una fuerza, digámosle beta, por una área beta. Ese es el ejemplo utilizado para los elevadores hidráulicos. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta.
Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Muy bien, alumnos, el concepto a presentarles ahora es el principio de Arquímedes. Vamos a comenzar primero, como siempre, con unas consideraciones generales para luego introducir al concepto. Imaginen que vienen caminando con una pelota de piedra, una gran bola de piedra, caminando al lado de una piscina. Imaginarán, por supuesto, que están haciendo un gran esfuerzo. Si se tiran a la pileta y abajo del agua, siempre que puedan caminar sobre el fondo, empiezan a caminar, notarán que el peso de esa piedra disminuyó. Otro ejemplo es un concepto nuevo que es el aqua bike, que es unas bicicletas fijas pero abajo del agua. Hace eso la fricción del agua y la fuerza de rozamiento del agua sobre nuestro cuerpo es mucho mayor que la fuerza de rozamiento del aire sobre nuestro cuerpo, entonces la fuerza es mucho mayor. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? Bueno, en ambos casos la fuerza que el agua está haciendo hacia arriba es denominado empuje y se contrarresta con nuestro peso que está, como siempre, yendo hacia abajo. Esa es una fuerza de empuje y es el primer concepto a tener en cuenta para el principio de Arquímedes. En la siguiente imagen verán tres vasos, tres recipientes con agua y una piedra. Verán entonces en la primera imagen está la piedra con el vector peso apuntando hacia abajo. Luego en la segunda imagen, cuando ingresa al agua, el vector peso sigue estando apuntando hacia abajo, pero hay un vector, una fuerza, empuje hacia arriba. Fuerza y vector son sinónimos. Apuntando hacia arriba. Entonces el peso aparente de esa piedra en el agua es la resultante del peso hacia abajo menos el empuje hacia arriba. Cuidado con esta significación que acabo de decir. Yo hice el peso positivo porque yo planteo el eje positivo de las Y apuntando hacia abajo. Si ustedes hacen el eje positivo apuntando hacia arriba, como generalmente se hace, van a decir que el empuje menos el peso. Es una cuestión matemática, pero quiero significar que son dos direcciones opuestas de una fuerza en una misma línea, en una misma recta de acción, entonces se restan. Todo esto es lo que Arquímedes toma para sí y enuncia la ley, que dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, llamada E, equivalente al peso del fluido que desaloja. Entonces, matemáticamente es el peso del fluido es igual al empuje, es igual a la masa por la gravedad, que también es igual en realidad a la densidad por el volumen por la G, porque lo único que hicimos fue despejar de la ecuación de densidad masa y colocarla en la ecuación de Arquímedes. Lo veamos con un ejemplo, así queda más claro. En esta imagen, el vaso de precipitado se hace imaginen ese círculo que está lleno de agua y imaginen el peso que tiene. Quitamos eso, imaginen también ahora que quitamos esa línea punteada y en lugar de tener el fluido colocamos una piedra con la misma forma, pero lógicamente la piedra va a tener otro peso que el agua. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el peso de ese cuerpo es mayor al empuje del agua, el cuerpo se hundirá. Si son iguales, las dos fuerzas se equilibran, el cuerpo va a flotar
y si el empuje es mayor, el cuerpo va a subir a la superficie. Un ejemplo de esto es, habrán hecho la plancha o habrán nadado, se habrán tirado boca arriba en un río. Es mucho más difícil mantenerse a flote en un río que en un agua de mar o incluso en el mar muerto. Son tres condiciones de agua en donde varía la densidad por la cantidad de sal que tienen. Entonces es más fácil flotar porque el empuje de arriba hacia arriba es mucho mayor. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bien, alumnos, el concepto que vamos a ver ahora es el de hidrodinámica. Vamos a hacer unas consideraciones generales para luego ingresar al concepto. El fluido universal es el agua, por eso siempre se dice el prefijo hidro para decir hidrodinámica. Pero en realidad es la dinámica de fluidos. Los fluidos abarcan todos los sólidos y todos los líquidos. Así que esa es la primera consideración a tener en cuenta respecto de este concepto. Como dijimos, la densidad es uniforme en todo el cuerpo, en todo el volumen, y como estamos hablando de gases, es muy importante tener presente que en la realidad, conforme subimos, la densidad de los gases disminuye, pero en los términos de desarrollos matemáticos y conceptos, para entenderlo, lo vamos a hacer donde todo es constante. La ecuación fundamental de la hidrodinámica es la ecuación de Bernoulli, ahí las están viendo en imágenes. Los conceptos de esta ecuación es válida, repetimos, para todos los fluidos y cuando el flujo es estable. ¿Qué significa esto? Que en esa variación, en esa cañería o lo que sea de un ducto donde puede pasar agua o líquidos o gases, el fluido debe ser incompresible, o sea, en ninguna parte el fluido puede estar soportando fuerzas. Toda la fuerza que se le transmite, que se envía a ese ducto, la transporta el fluido, no hay una compresión de ese fluido y también es un flujo siempre estable. Esas son las consideraciones. ¿Cómo se calcula? Pues bien, es la velocidad en función en cada punto y también interviene la altura, es una relación entre la presión, la velocidad de flujo y la altura para dos puntos en particular. Se preguntarán para qué nos puede servir esto. Un ejemplo clásico, aunque bien gráfico, es verán ahí la mochila del inodoro del baño o el tanque del agua respecto que es un tanque de por lo menos 5 metros cúbicos, 2 metros cúbicos. Imaginen ya, tienen presente el volumen de ese tanque y luego verán que la cañería de agua es de 1 pulgada. Esa diferencia de altura y esa diferencia de áreas, el tanque o en el ejemplo de la mochila del baño, el área es más grande que el líquido por donde sale. Entonces las velocidades son distintas y sobre eso empezaremos a jugar. Dijimos que aplicábamos conceptos a gases y a líquidos. Acá tienen el ejemplo, esta ecuación explica por qué las alas del avión generan una sustentación tal que permite al avión volar
y por qué verán ahí el alerón, y si alguna vez prestan atención al perfil de un alerón para un automóvil, verán que es justo lo contrario. En un avión intentamos despegar, en un auto intentamos tenerlo siempre con las fuerzas hacia el piso para que tenga mayor adherencia y doble en las curvas. Esas son aplicaciones de esta ecuación. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El concepto que vamos a ver ahora es variables de estado. Las variables de estado son condiciones en las cuales un determinado material existe. ¿Qué significa esto? Son variables físicas y en general cuando una cambia, las otras también. O sea, es una en consecuencia de la otra. Las transformaciones más comunes que vamos a ver en este curso son parte de los procesos termodinámicos, por supuesto, y son conceptos que deben recordarse, y con pequeños ejemplos vamos a tratar de graficarlos para que les quede más fijo. Un proceso isocórico es un proceso que ocurre a volumen constante, un proceso isobárico es un proceso que ocurre a presión constante, y un proceso isotérmico es un proceso que ocurre a temperatura constante. Hay un concepto que es un proceso adiabático que ocurre cuando no hay intercambio de calor entre las partes porque es demasiado rápido, ya lo vamos a ver. En la primera imagen tienen el ejemplo de un proceso isotérmico en donde una expansión rápida de un gas hace que éste se enfríe. Saben eso, las heladeras funcionan así. En una compresión rápida el aire se calienta, por eso un compresor está caliente cuando trabaja. Entonces, un proceso isotérmico que ocurre sin ningún cambio de temperatura es el que está presentado ahí, donde el pasaje del punto A al punto B se hace lo suficientemente lento, tal que no hacerlo tan rápido para que al expandirse no se enfríe, y no hacerlo tan rápido para que al comprimirse no se caliente. Un proceso isotérmico es ese cambio. Un proceso isobárico es cualquier ejemplo de cocina, de alimento que estén cocinando en una hornalla, en una olla, en una pava, que esté abierto a la atmósfera. Entonces, va a cambiar de temperatura, por supuesto, podrá hervir, el ejemplo del agua está hirviendo, pero la presión es igual. En cambio, el proceso isocórico es una energía que es justo el concepto contrario. Imagínense la olla a presión, en donde la energía agregada como calor permanece adentro del sistema, entonces hace un aumento de, obviamente, la energía interna, y eso genera una presión interna del aire. El volumen se mantiene constante porque no crece la masa ni no crece la olla, pero hay mucha más presión. El último concepto es el proceso adiabático. Un ejemplo típico es cuando salta el corcho de una botella de champán, los gases que están presurizados dentro de la botella se expanden tan rápidamente a la atmósfera que no tienen tiempo de realizar el intercambio de calor. Entonces,
de calor entre la temperatura en la que estaba el líquido y en la temperatura en la que está el aire. Entonces los gases salen fríos y se genera esa micronube que están viendo allí en ese zoom. Las tres leyes características son la de Boyle-Mariotte, la de Gay-Lussac y la de Gay-Lussac, que aplican a presiones y a volúmenes. Están expresadas, son sencillas, es simplemente una valoración de las anteriores. Con todos estos conceptos que hemos visto, los invito ahora a realizar una actividad práctica integradora. Les deseo éxitos.